Nuestro fundador fue don Julián Javier y, como le dije, nació el 20 de octubre de 1880. Su fundación fue el 20 de octubre de 1910, que fundó este pueblo. Sus colaboradores fueron don José Minervino, quien trazó la calle de Tenares y construyó la calle Sánchez hasta el puentecito de Arroyo Seco. Eugenio Gatón, otro de los principales fundadores de este pueblo, construyó 17 casas para alquiler, o sea que fue una figura principal en este pueblo. De las principales figuras que ayudaron a don Julián está su esposa, doña Amparo Naranjo, cubana, que fue junto a Regino Camilo los primeros maestros de este pueblo, 1918. Además, Pablo María, quien sirvió como médico empírico hasta que llegaron, traídos por don José Solís, el doctor Müller, alemán, y el doctor Romer, judío, que fueron los primeros médicos graduados que existieron aquí en este municipio. Para el 1839 se creó un censo para determinar si la ermita de San Francisco de Macorís, la Santa Ana, podía ser parroquia, porque existía un problema grandísimo, y era que los niños que se iban a bautizar y las personas que se iban a casar en el 1828 tenían que ir a La Vega, y en ese tiempo no había vehículos en el 1800. Entonces tenían que ir a caballo, en mula o a pie. Pero también se decidió que ciertos párrocos, ciertos sacerdotes, de tiempo en tiempo vinieran aquí y se acumularan los bautizos y los que se iban a casar por la iglesia. Pero la iglesia de La Vega, la parroquia de La Vega, determinó hacer un censo para determinar si la iglesia, la ermita de Santa Ana de San Francisco de Macorís, podía tener categoría de parroquia. Se hizo el censo y a este pueblo lo censaron con el nombre de Arroyo Caña. Así que a partir de ahí duramos 11 años como paraje Arroyo Caña, hasta que en el 1839 se creó la sección Los Ranchos. Los Ranchos, nombre despectivo que no fue el pueblo que se lo puso, sino los viajeros que venían de Capar Hernández, de otro sitio, y dormían aquí. Cuando le preguntaron dónde amanecieron, decían en Los Ranchos, que eran casas construidas rudimentariamente, sin ningún tecnicismo, y los ranchos de los conucos. Por eso se llamó Los Ranchos hasta el 1000, y la sección Los Ranchos se creó en el 1839, como dije, con su primer alcalde, que fue Juan Díaz. En ese tiempo nosotros estábamos gobernados por los haitianos, y el representante haitiano en este pueblo era Charles Charlot, y le escribió una nota al presidente haitiano, Charles Gera, donde decía que, los ranchos abastecían de granos y víveres a la común de San Francisco de Macorís. El último, duramos 89 años llamándonos Los Ranchos. Ya tenemos Arroyo Caña como primer nombre, el segundo nombre, la sección Los Ranchos. Y ahora pasamos a crear una junta en el 1927, a crear una junta pro distrito. Ya no queríamos ser sección, sino distrito municipal.
y Pedro Chaveve y Pablo María formaron la Junta Pro Distrito y llevaron 2 planchas al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, una encabezada por Eugenio Gatón, que pedía, y la mayoría del pueblo, que este pueblo se llamara San Julián, y la otra plancha que comandaba José Minervino, que se llamara Villa Luperón. Se llevaron las 2 planchas al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y como el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís era horacista y don Julián había pasado al partido de Federico Velázquez, que fue el vicepresidente de Horacio, pero al dividirse el partido y Velázquez, Federico, formar el Partido Progresista, don Julián pasó a ser del Partido Progresista y el Ayuntamiento de San Francisco era horacista, y todo lo que olía a don Julián lo rompía el Ayuntamiento de Macorís. Entonces no aceptó que este pueblo se llamara San Julián, sino Villa Luperón. Pero ¿qué sucedió? Que inmediatamente a los 12 días de llamarnos Villa Luperón, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís se dio cuenta de que existía otro Luperón en Puerto Plata y no podían haber 2 pueblos con el mismo nombre. Entonces pidió a la Junta Pro Distrito que llevaran a San Francisco de Macorís un nombre para que este pueblo llevara ese nombre. Y el libanés, el comerciante del Líbano, Pedro Chaveve, el esposo de doña Julia Santana, eminente profesora de este pueblo, pidió ante el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís el 14 de enero de 1928 que este pueblo se llamara Villa Tenares, en honor al prócer de la independencia y la restauración, Olegario Tenares, que nació el 7 de marzo de 1822 y murió en el 1907. Los transeúntes que venían de Salcedo a caballo descansaban en las paradas de Maromo y Noa, que era un negocio, una llamada pulpería, que ahí cuando descansaban los caballos y ellos compraban, y los de San Francisco de Macorís hacían lo mismo cuando venían para Tenares o para Salcedo, en esa parada resolvían su problema. Maromo y Noa fue el dueño de esa parada, y un día dijo, pero esto debe llamarse Gran Parada. Fíjense bien, don Julián, un 20 de octubre de 1910, cumplía años y estaba celebrando en su casa su natalicio, y en un momento cogió un pico y salió al patio y llamó a los que estaban con él y dio el picazo y dice, en este sitio voy a fundar un pueblo. Los que estaban ahí se rieron, menos él. Entonces comenzó a desmontar, a chapear, a cortar los árboles, el cacao, el café y los demás árboles que tenía, y comenzó a dividir con la ayuda de don José Minervino, a trazar la calle y a trazar los solares. Y al terminarse su finca en la esquina Tábar, y le faltaba el parque, le faltaba la iglesia, entonces compró esas 6 tareas y construyó el parque. Al construir el parque construyó la recreación, y eso fue en el 1915, y en el 1918 construyó con su propio peculio una iglesia de madera, y con la iglesia que construyó creó la meditación, y al solicitarle a don Félix Morales 2 tareas para el cementerio, ahí creó la morada final. El principal comercio, y se le adelantó enormemente al día de hoy,
fue la fábrica de refresco gaseoso, la Minerva de José Minervino. Él traía por el puerto de Sánchez la botellita y en el fondo la botellita tenía una bolita, una guata, como llaman guata. Entonces al echarle contenido gaseoso a la botella, la botellita que estaba en el fondo subía y tapaba herméticamente el refresco, y el que le iba a tomar lo que tenía que hacer era darle presión y ahí tomarse su refresco. También La fábrica de salchichón, construyó la fábrica de menta tricolor, que fue tan famosa, de José Tábar, que en una feria en Barcelona, España, ahí participó la menta tricolor y ganó el tercer lugar a nivel mundial, nuestra menta tricolor. En el 1945 se creó el primer ingeniero de aquí, de este pueblo. En el 1950 Valerio Valeriano fue el primer abogado en graduarse, y el primer médico fue Sergio Tavera, hijo de don Mero Tavera, como médico en el 1954. Y la primera odontóloga de aquí, de este pueblo, fue Rafael Español en el 1962. Aquí había una estrella como partera que fue Picha. Esa señora le cortó el ombligo a la mayoría de los tenarenses. Inclusive el doctor Concepción, mi tío, la recomendaba como partera. Ella vino de Canca la Piedra y se estableció en Los Naranjos, y de Los Naranjos a la calle Tejada Florentina, en la famosa Chicharra. El pueblo de Tenares tuvo el primer síndico el 2 de enero de 1928 y fue José Minervino. El primer tesorero fue José Tábar y el primer regidor presidente fue Manuel Morales. Manuel Morales nació en San Pedro. Don José Tábar nació en Nazaret, la tierra de Jesucristo. Y José Minervino nació en Italia. O sea que las tres principales autoridades de este pueblo no nacieron aquí. ¿Qué podemos nosotros recordar? Entonces el último, como sección, nosotros tuvimos a Juan Díaz como el primer alcalde, y el último alcalde fue don Julián Javier en el 1925, que fue el único cargo que tuvo don Julián. Sí, para demostrarle cómo el ayuntamiento de San Francisco de Macorís trataba a don Julián, que la calle Sánchez se llamaba Julián Javier y le quitó, el ayuntamiento de Macorís le quitó el nombre, y el parque se llamaba Julián Javier y le quitaron el nombre y le pusieron Felipe Fernández, un diputado que nunca vino a Tenares. Como música, José Fermín, Juan José Fermín fue el primer acordeonista, y después Pascualito López. Bueno, eso era en el área del merengue. La primera orquesta fue de la de Porfirio Amarante, la Alondra, como se llamaba. Y cuando se creó la parroquia, Santa Ana de San Francisco de Macorís, los sacerdotes de La Vega dejaron de venir y venían los sacerdotes de San Francisco de Macorís, de la Santa Ana, los sábados a dar misa, a bautizar, todo. Pero para el 1922, el párroco que venía era Juan Francisco Brea del Castillo, primo hermano de Ramón Matías Mella. Ese era el párroco que venía comúnmente, regularmente los sábados. Y en el 1922, junto con Regino Camilo, crearon las patronales de Tenares. Un 13 de junio de 1922 se creó las patronales de este pueblo.
siendo la primera reina Pura García, hermana de Aníbal García, que fue síndico por 20 años en este pueblo. ¿Cuáles eran las tradiciones en estas fiestas patronales? ¿Qué se hacía? Venían carreras de caballos, venían los caballitos de Monclú, se hacían los huevos en cuchara, caminatas en saco. Esa era la actividad, y también se traían orquestas de prestigio de la capital. La primera escuela que se construyó aquí en Tenares fue la Salustio Morillo. Y Salustio Morillo fue un puertorriqueño que con la ida de Puerto Rico a Estados Unidos y a estudiar medicina, y cuando ya tenía el 5º año de medicina vino un ciclón y acabó con las propiedades de su papá, de su padre, y el padre lo sacó de la universidad, y cuando volvía, un tío de él que tenía en México lo pidió para terminar los estudios de medicina en México, y cuando iba en el camino otro ciclón lo agarró y lo averó a Santo Domingo, al malecón de Santo Domingo. Ahí lo cogió el seminario Santo Tomás de Aquino como maestro, y luego La Vega se lo quitó al seminario y Moca se lo quitó a La Vega. Y en Moca hizo todas las actividades culturales, construyó puso una farmacia para darle medicina a los pobres. Fue un verdadero ídolo en Moca, y al nosotros construir nuestra escuela, donde Panchito Morillo, Manuel Tejada Florentino fueron los primeros en la construcción de dicho local. Y el 16 de febrero de 1942 le pusieron a esta escuela Salustio Morillo en honor al ilustre mocano puertorriqueño. El desarrollo que ha tenido este pueblo se debe a su gente. Mientras en Salcedo el que consigue algo se va a gastarlo a San Francisco de Macorís o a Moca. Los tenarenses, si viven en Estados Unidos, aunque fueron echadores de día en este pueblo, cuando consiguen su dinerito vienen a crear alguna actividad comercial aquí en este pueblo. Yo he dicho y retengo que Tenares no ha dado el primer podio cero, el que pide no es de este pueblo. O sea que las remesas son las que han dinamizado el progreso de este pueblo. Y la gente que quiere a Tenares y se queda con su dinero en Tenares para invertirlo en este pueblo. Una de las cosas que yo más le pediría al ayuntamiento de Tenares, a los regidores de Tenares o a los que vengan ahora, es que el 14 de enero, que es el día en que se le puso el nombre a este pueblo, Tenares, que ese día, igual que el 2 de enero, que fue el primer ayuntamiento, se celebre el aniversario de cada año del primer ayuntamiento, y que el 14 de enero se le ponga el nombre a los tenarenses ausentes. O sea que los tenarenses ausentes han aportado demasiado a este pueblo, y debe tener un día en que se celebre el Día de los Tenarenses ausentes, y que sea el 14 de enero, el día que se le puso el nombre a Tenares.